Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Me dan una señal de que me escuchan, por favor? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Janet. Buenos días, Luisa. Bueno, muy bien, ya estamos 64 personas en sala y por respeto a su puntualidad y con el tiempo y la agenda, vamos a comenzar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en las competencias técnicas y asistenciales, ¿sí? Las de nivel técnico y asistencial. Vamos a ver esa definición, vamos a ver los diferentes niveles. ¡Ay, aquí está la doctora Olga! ¡Qué gusto! Nos va a saludar, Hola, buenos días. Bienvenida. ¿No? Ah, bueno, ella está ahí saludándolos, sí. Muy querida ella de que nos acompañe en la sesión. Bueno, entonces les decía, vamos a ver esas competencias técnicas y las asistenciales. Mañana, que es la última sesión, digamos, de estos dos niveles, en la primera parte vamos a ver, pues vamos a ver de todas maneras la de teletrabajo. No sé si alguien tenga esa competencia allí, pero la vamos a ver todos. Y vamos a ver unos casitos para analizar unos casos. Y la segunda hora, ustedes van a hacer su cuestionario. Son 50 preguntas que están diseñadas para cada nivel. Entonces, para que no se nos quede por ahí, van a tener una hora para responder esas preguntas, ¿vale? Que más o menos sería el ejercicio que tienen que hacer en el examen. Entonces, bienvenidos todos y comenzamos. Vamos a ver, ya tenemos aquí 65 personas en sala. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Recuerda que estamos trabajando sobre el diccionario de competencias que nos da la misma Contraloría y que creo que ya lo compartimos todos y ya todos lo hemos estado revisando. Entonces, retomamos este nivel técnico, ¿sí? Retomamos este nivel técnico. En la primera sesión veíamos la definición del alcance que tiene este nivel técnico. ¿M? Decíamos cómo efectivamente en este nivel las personas deben aplicar ese conocimiento técnico para apoyar a los otros niveles, ¿sí? O sea, cómo a partir de ese saber técnico que tienen, tecnológico que tienen, aplican, apoyan a diferentes áreas, tanto de apoyo como misionales. Y hay tres competencias para este nivel: la organización del trabajo, la proactividad e innovación y la confiabilidad técnica, ¿sí? Entonces, recordemos que en nuestra prueba nos van a preguntar las 5 institucionales que vimos ayer, más las 3 que correspondan a mi nivel. Si usted es un nivel técnico, pues estas son, vamos a darle aquí admitida a estas personas para que no se queden sin la explicación. Si usted es un nivel técnico, no, digamos, estas son las 3 competencias que debe trabajar, en las que debe estar trabajando. Entonces, vamos a ver qué nos dice la ficha de cada una de ellas. En esta organización del trabajo, ¿qué significa organización del trabajo dentro del diccionario de la Contraloría? ¿Sí? Recordemos que yo puedo tener un concepto, pero la idea es que ustedes estudien y tengan claro el concepto que es para la Contraloría. ¿Qué significa para la Contraloría esa organización del trabajo? Nos dice que es esa capacidad, ¿para qué? Para establecer prioridades, planear y ejecutar sus actividades de manera organizada, alcanzando resultados con eficacia y eficiencia. Aquí hay varios términos que son importantes, porque muchas veces pensamos en organización del trabajo y nos quedamos solamente en ese término, organización, ¿sí? Pero miren que aquí nos habla de un establecer prioridades, ¿sí? Es decir, de yo poder identificar qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo primero que debo hacer, aquello que le debo dar prioridad, aquello que tal vez haga esperar otros temas que tengo allí por hacer. Entonces, ese es el primer punto. Luego nos habla de un planear. ¿M? Planear nos dice este verbo que significa organizar esas actividades. ¿En cómo las organizamos? Pues a través de esta priorización que yo he hecho. La planeación es generar etapas, fases para facilitar mi trabajo.
¿sí? Cuando yo planeo, digo, cuando yo voy a hacer, voy a poner un ejemplo, digamos, en la parte técnica de sistemas, digamos, una persona que hace el mantenimiento de computadores. Entonces, esto podría ser como, bueno, cuántos son, en qué áreas están, en qué pisos están, en qué dependencias, cuál es el mejor horario. Sí, o sea, yo organizo toda esa información para poder dar prioridad y también establecer esa planeación. Y por último, ejecutar las actividades. ¿Sí? Por último, realizar esas actividades. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta estas palabritas para cuando nos aparezcan allí los casos. Priorizar, planear y ejecutar, ¿sí? Es establecer prioridades, es priorizar, es planear y ejecutar lo que tengamos que hacer. Eso significa la organización del trabajo. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice o cómo nos dice que está desarrollado cada uno de los niveles, el nivel básico, intermedio y avanzado. Ayer recuerden que vimos bueno, para las competencias institucionales veíamos pues cómo era lo que les estaban solicitando. Vamos a verlo de una vez, vamos a mirar de una vez, aquí está. En el nivel, el que está completo, discúlpeme que yo sé que esto tomaría un poquito, el nivel asistencial, no, sí, solamente está ese, que está aquí. Nos dice el tecnólogo grado uno, nos dice que las jerárquicas de su cargo deben ser todas en nivel avanzado. O sea, todas debemos concentrarnos en este nivel avanzado. ¿Sí? Miren, organización del trabajo, proactividad e innovación y confiabilidad. Todas nos está diciendo que tienen que darse en ese nivel avanzado. ¿No? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta a la hora de revisar estas fichas técnicas. Bueno, entonces, aquí lo vamos a poner para que ustedes lo puedan ver bien. Bueno, entonces, con relación a esta organización del trabajo, ¿qué sería ese nivel avanzado? Y me voy a concentrar en el avanzado y luego vamos a leer los otros dos, porque ya sabemos que nos están diciendo que tenemos que tener esas competencias en nivel avanzado. En el C son personas que se comprometen con la ejecución de las actividades programadas en coherencia con las prioridades establecidas en el área para obtener resultados con eficiencia y eficacia. ¿Mm? En el saber, nos dice, aplica sus conocimientos técnicos en el desarrollo de los planes trazados, haciendo frente a las demandas del entorno de manera eficiente y optimizando los recursos disponibles. Y en el hacer nos está diciendo que realiza los ajustes oportunos al plan de trabajo, reorganizando las actividades para garantizar el cumplimiento de lo planeado. Si se dan cuenta, en este avanzado nos está hablando precisamente de esas tres palabras: priorizar, planear y ejecutar, como en su máxima expresión, ¿verdad? O sea, nos está diciendo que es una persona que está comprometida, o sea, en esa parte personal, es una persona que está comprometida con la ejecución de las actividades. Entonces, allá es donde tenemos que apuntar nuestras respuestas. Vamos a ver ahora los siguientes niveles para ver cuál es esa diferencia. Recuerden, no es que esté mal, lo que significa es que aún mi competencia está creciendo. Entonces, en el nivel básico, nos dice que es una persona metódica al planear sus actividades y adelanta su agenda de trabajo. ¿Mm? En el nivel del saber, en el nivel básico con relación al saber, clasifica las actividades a su cargo de acuerdo con su conocimiento y experiencia y las prioriza conforme a necesidades del área. En el hacer, define las etapas, acciones, recursos y plazos para cumplir de manera eficaz las tareas asignadas de acuerdo con los requerimientos del área. O sea, en un nivel básico, voy a decirlo como lo diríamos de una manera resumida, es como la persona hace lo que le toca, ¿sí? En el nivel
intermedio nos dice que demuestra autocontrol y flexibilidad en el desarrollo de actividades, ¿sí? O sea, no solamente como que em, hace su trabajo, porque miren, acá dice para adelantar su agenda de trabajo, o sea, la propia, ¿sí? Aquí nos está diciendo que demuestra autocontrol y cierta flexibilidad en el desarrollo de sus actividades. O sea, si hay que mover la agenda que yo programé, pues la muevo. ¿Por qué? Porque empiezo a dar prioridad. En el saber, conoce los procesos y recursos de la entidad que le permiten organizar y atender diversas solicitudes, alcanzando los resultados esperados. En el hacer, adelanta el cronograma de trabajo utilizando eficientemente los recursos para facilitar la gestión propia de la dependencia. ¿Mm? Entonces, aquí, digamos, la persona ya muestra mejor dominio de la competencia, ¿sí? Hay mucha más flexibilidad, conoce los procesos de la entidad, ¿sí? Atiende esas necesidades y puede llegar a adelantar el cronograma si siente que con eso puede facilitar la gestión propia o de otros, ¿sí? Pero recordemos, acabamos de verlo, cómo nos están pidiendo este crecimiento. Voy a leerlos ahora para que ustedes encuentren una mayor lógica y una mayor diferencia. Vamos a leerlos por cada una de las dimensiones, vamos a leerlo por dimensiones, ¿sí? Entonces, para que veamos cómo va avanzando la competencia en cada uno de los niveles. Entonces, si yo estoy en el ser, si yo en esta evolución del ser, ¿sí? Vamos a ver cómo se va dando esa evolución. Una persona básica en el ser, con esta competencia de organización del trabajo, nos dice que es metódico al planear fíjense aquí la palabra es sus actividades y adelantar su agenda de trabajo. O sea, se concentra en lo propio, ¿sí? En lo mío, en lo que tiene que hacer él, ella. ¿Mm? Cuando pasa a un nivel intermedio, ya la persona demuestra autocontrol, o sea que ya sabe que además de lo suyo, digamos, tiene un autocontrol de, no sé, muchas veces estos niveles de cargo, tanto el técnico como asistencial, tienen que tener esa flexibilidad, como lo dice aquí, de que me cambiaron la agenda. Yo venía a hacer esto, pero llegó el jefe, llegó el compañero de nivel profesional, llegó otra persona y hay hay algo que deba priorizarse, ¿sí? No me molesto, no me incomodo, o si lo hago, pues manejo ese autocontrol, porque bueno, sí, no vamos a negar que la persona no se vaya a molestar, pero demuestra autocontrol ante esos cambios que pueda tener la tarea y hay flexibilidad en el desarrollo de sus actividades, ¿sí? O sea, es capaz de mover esa agenda que programó. Y cuando pasa a un nivel avanzado, dice que se compromete con la ejecución de las actividades programadas. Fíjense que aquí ya no es solo sus actividades, ya dice de las actividades, ¿sí? En coherencia con las prioridades establecidas del área, ¿sí? O sea, ya no está pensando solamente en hacer lo que le toca, sino que también es una persona que se compromete con el área para obtener resultados con eficiencia y eficacia. Creo que esta lectura nos da mejor avance de cómo vamos creciendo por dimensión, ¿sí? Entonces, aquí lo que me toca, aquí ya tengo un poco más de flexibilidad para hacer actividades y aquí ya me comprometo con todas las actividades que se vayan dando en el área. ¿Mm? Vamos a leer de la misma manera el saber. En el saber, perdón, nos dice el básico, clasifica las actividades a su cargo, otra vez a su cargo, de acuerdo con su conocimiento y experiencia y las prioriza conforme a las necesidades del área. En el intermedio, conoce los procesos y recursos de la entidad que le permiten organizar y atender diversas solicitudes alcanzando los resultados esperados, ¿sí? Y en el avanzado, dice, aplica sus conocimientos técnicos en el desarrollo de los planes trazados, haciendo frente a las demandas del entorno de manera eficiente y optimizando los recursos disponibles. También empieza a verse un crecimiento desde en el saber aplicar los conocimientos para los que yo tengo que hacer a mi cargo, volvemos, o sea, cada vez que si encuentran una opción de respuesta donde se centra solamente en sus actividades, dice la persona haría que su actividad desarrollaría su trabajo, ese es un nivel básico.
¿Mm? O sea, la idea es que no vamos a marcar esta. Diferente a cuando vemos en el avanzado que ya habla de aplicar el conocimiento en el área, comprometerse con la ejecución de tareas de otros, aplicar ese conocimiento en los planes que han sido trazados en el área, ¿sí? Entonces, es cómo aplica su conocimiento y su trabajo con toda, digamos, con toda el área. Esas son las respuestas adecuadas o las opciones de respuesta adecuadas para este nivel, esta cámara. En el intermedio nos dice que conoce eso ya lo leímos, conoce los recursos de la entidad que le permite organizar y atender diversas solicitudes alcanzando los resultados esperados, o sea, conoce los procesos del área, pero no solamente la idea es que los conozca, ¿sí? Sino que también aplique esos conocimientos, que sería ese nivel avanzado. Entonces, ahí vemos cómo va creciendo esa competencia en el saber. Y en el hacer, vamos a ver qué nos dice. Dice, define las etapas, acciones, recursos y plazos para cumplir de manera eficaz las tareas asignadas de acuerdo con los requerimientos del área. ¿Mm? O sea, aquí está hablando lo mismo, de que define esas etapas, esas acciones para cumplir unas metas en las tareas asignadas. O sea, cuando habla de las tareas asignadas, volvemos a lo mismo, son sus tareas, ¿sí? Aquí en el intermedio nos dice, adelanta el cronograma de trabajo utilizando eficientemente los recursos para facilitar la gestión propia y de la dependencia. Aquí ya está involucrando a la dependencia. Está diciendo que adelanta el cronograma. O sea, si yo veo que esta tarea la puedo hacer antes, pues termino la tarea, ¿no? Cosa que pueda ir adelantando otras acciones tal vez que necesiten en la dependencia. Y en el avanzado nos dice, realiza los ajustes oportunos al plan de trabajo, reorganizando las actividades para garantizar el cumplimiento de lo planeado. Realiza los ajustes oportunos al plan de trabajo, reorganizando las actividades para garantizar el cumplimiento de lo planeado. O sea, aquí, además de hacer su trabajo, si tengo que hacer ajustes al cronograma, al plan, a lo que yo tenía planeado, organizar las tareas. ¿Para qué? Para tal vez cumplir aquellas cosas que se deben plantear en el área. Recuerden que aquí ya estamos hablando de la dependencia, entonces digamos que en el avanzado también no solamente me quedo con mi trabajo, sino aquello que hago para la dependencia. Entonces, apuntarle, señores y señoras, a todo aquello que tenga que ver con priorizar, planear y ejecutar las actividades, todo dentro, no solamente viendo mis actividades, o sea, las actividades propias, las funciones propias de las personas, sino buscando aquellas opciones de respuesta que nos muestren, ¿no?, que la persona se compromete con las actividades de ejecución del área. Por eso les digo, es súper importante que recordemos el alcance del cargo y veíamos cómo estos cargos técnicos y asistenciales apoyan la labor de las otras áreas, ¿no? Si es, por ejemplo, las personas que nos ayudan, en el ejemplo que les estaba poniendo, en la parte de tecnología, pues claro, si mi equipo no funciona, el equipo de una persona de otro nivel no funciona, pues no va a poder trabajar, ¿sí? Entonces, por eso hay que darle prioridad a ese tipo de cosas, porque entiendo el alcance que eso puede tener para la institución, no necesariamente, o no solamente, mejor, no solamente para la persona, ¿sí? Sino para la institución. Entonces, yo sé, no, se cayó el sistema, lo que significa, tengo que dejar de hacer lo que yo tenía planeado hoy porque se cayó el sistema y tenemos que darle prioridad donde es una ejecución de actividad avanzada, ¿no? Porque dejo ahí las actividades programadas y programo cómo tiene que ser esto para que el sistema vuelva a correr, cómo aplico mis conocimientos técnicos, cómo ajusto los planes para que dedicarme solamente a esto y de esa manera pueda llegar a funcionar. Entonces, esta organización del trabajo tiene que ver también con esa capacidad de definir lo importante y lo urgente, de aprender a priorizar y de darle prioridad a aquellas cosas que tienen como un bien general, más que solamente el desarrollo de mi función. Sí, desarrollar mi tarea, sí, es importante, claro que es importante, pero en esta competencia de la organización del trabajo, eso sería un nivel básico, ¿sí?
Perdón si sueno como altanera con lo que voy a decir, es como se está quedando con lo mínimo, ¿sí? Pues para eso le pagan, eso es lo mínimo que tiene que hacer. Usted tiene que demostrar que está comprometido, que ejecuta, que planea, que prioriza. Ah, ok, no se queda solamente con esta es mi tarea, sino cómo usted avanza dentro de esa competencia y puede entender cómo las actividades programadas, las actividades de la dependencia o de toda la entidad, pues ganan mucho más peso en esa función que yo tengo de apoyo, ¿sí? De que debo dar apoyo a las áreas con ese conocimiento que yo tengo, ¿vale? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Buenos días a quienes saludaron. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, bueno. Silencio administrativo. Silencio administrativo es un sí. Vamos a hablar de la segunda competencia. Esta competencia es la proactividad e innovación. ¿M? Proactividad e innovación. También recuerden que nos la piden en un nivel avanzado. Y nos dice, vamos a ver esta definición, ¿qué elementos trae? ¿Qué elementos tiene esta competencia? Nos dice que es la capacidad, es una capacidad de qué? De prever cambios y desafíos en el entorno. O sea, ser más, cuando uno es proactivo, es que uno se anticipa a situaciones que puedan pasar. Cuando uno es reactivo, es que uno ya reaccionó a lo que pasó. O sea, está en el pasado, o sea, ya pasó y ahora yo reacciono. Cuando yo me anticipo, ahí es donde llamamos proactividad. Pro pasa antes de que hago algo antes de que suceda. Por ejemplo, sigamos el ejemplo de las personas de tecnología. Yo sé, o dentro de mi tarea y mis funciones, o sea, aquí estaría en lo básico, dentro de mi tarea y mis funciones está llevar el control de las fechas de los licenciamientos de software, ¿sí? Entonces, hay unas software que se vencen, esas licencias se vencen en marzo, ¿sí? Se vencen en marzo. Listo. Pues yo digo, no, pues estamos en enero, todavía me queda tiempo. ¿M? Ah, pero es que yo sé, además, que para hacer una compra o para pagar esas licencias, tengo que hacer la solicitud de los documentos internos, de la aprobación de la compra, etcétera, pedir las cotizaciones, eso se gasta 2 meses, ¿sí? Entonces yo no espero a que llegue marzo, donde ya casi se van a, o ya se vencieron las licencias y ponemos en riesgo los software de la entidad para hacer la solicitud. Yo lo que hago es, me anticipo, sé cuánto pueden ser, o sea, cruzo toda esa información, sé que la licencia se va a vencer, conozco los procesos de compra y sé que básicamente puede ser mes y medio o 2 meses lo que se puede demorar esa compra. Sé lo que se puede demorar mi jefe firmando el documento, etcétera, etcétera. Anticipo eso y soy proactiva y desde enero empiezo a hacer esa solicitud para no poner en riesgo la gestión de la entidad, ¿sí? Eso sería una acción proactiva, ¿sí? Cuando yo preveo un cambio, preveo un desafío y me anticipo, como dice aquí, gestionando soluciones y aportando ideas, también se espera que sean ideas innovadoras que garanticen la eficiencia y eficacia del área y de la entidad. A veces cuando vemos estas palabras como innovación, innovadora, creativo, o sea, uno cree pues que es que a uno le toca sacarla del estadio, crear quién sabe qué cosas nuevas, bueno, maravilloso, pero a veces solamente con dar a conocer esas buenas ideas es suficiente. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestro trabajo? ¿Sí? Las competencias, y esto es algo importante que también que ustedes lo entiendan, las competencias se correlacionan. Quiere decir que en una sola, en una sola conducta, en una sola acción, tú puedes demostrar que tienes las tres competencias. Sí, o sea, no es que como que a veces como que se separen, no, en tus comportamientos, en la forma en que tú desarrollas tu trabajo,
puedes estar demostrando que tienes las tres competencias. Entonces, si lo unimos con el anterior, donde yo priorizo, donde yo organizo, donde yo ejecuto, ¿verdad? Las acciones. Y a partir de ser ordenados en el trabajo, la organización del trabajo, puedo proponer esa organización del trabajo, perdón, yo puedo proponer algunos cambios. ¿M? ¿Por qué no utilizamos este formato? Sería más rápido si lo hacemos de esta manera. Me he dado cuenta que hay un cuello de botella aquí en la información, deberíamos hacerlo de esta manera, ¿sí? A ese tipo de ideas, digamos, que le apunta esta competencia, ¿no? De la proactividad y la innovación. Entonces, primero es prever esos cambios y esos desafíos que de alguna manera, si no lo hacemos, le puede generar algún daño a la dependencia, pues a mi trabajo, a la dependencia y obviamente a la organización. Y segundo, gestionar soluciones, no solamente quedándonos con lo que hay, sino también, y por qué no, dando ideas novedosas para garantizar esa eficiencia en el área. Perdón, deben un minuto, por favor, voy a toser, perdón. Gracias, disculpen. Bueno, entonces sigamos aquí. Vamos a leer. Recuerden que tenemos que apuntarle al básico, ¿no? Tenemos que apuntarle ahora esto que pasó. Este letrerito acá. Vamos a apuntarle siempre perdón, al avanzado, 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 avanzado. Entonces, en el ser, ¿cómo va creciendo esta competencia? ¿Cuáles son esos comportamientos que se esperan que tengamos? En el básico nos dice que es una persona que enfrenta con iniciativa y ánimo los retos y desafíos que encuentra en la ejecución de las funciones propias de su cargo. En el intermedio, demuestra interés en proponer ideas y acciones creativas frente a las exigencias del entorno, identificando oportunidades de mejora. ¿Mm? Y en el avanzado, impulsa y motiva a sus compañeros de trabajo a hacer parte activa de la transformación tecnológica en su labor diaria. ¿Sí? Aquí yo tengo una idea, ¿m? Y de pronto la hago para las funciones de mi cargo, propias del cargo. Miren, el básico tiene esa idea y lo hace para sí solito y las aplica a las funciones propias del cargo. En el intermedio, demuestra interés en proponer esas ideas y hacer esas acciones creativas frente a las acciones que puedan llegar a tener una oportunidad de mejora, o sea, ante una falla o ante algo que se está dando, identifico esa oportunidad de mejora y muestro el interés en proponer esa idea. Cuando pasa al avanzado, no solamente lo hace con su trabajo. Fíjense cómo aquí ya nos dice que impulsa y motiva a sus compañeros a ser parte activa de la transformación tecnológica. ¿Sí? O sea, busca a los compañeros, les explica, los motiva para que todos, digamos, adopten esa idea innovadora, esa idea creativa y se haga en su labor. ¿M? Entonces, ese es un gran salto, ¿no? Porque empieza, sí, yo tengo iniciativas, pero solamente las aplico aquí en mis funciones, ¿sí? En el intermedio, las propongo, pero solamente cuando se han identificado oportunidades de mejora. Y en el avanzado, ya no solamente las propongo, sino que las impulso con mis compañeros, ¿sí? Para que de verdad haya una transformación en el área, para que todos lo hagamos de la misma manera. ¿M? En el saber, demuestra dominio de las TIC, tecnologías de información y comunicaciones, dispuestas por la entidad y las aplica de acuerdo con los lineamientos y estándares institucionales. El uso que hacemos del correo, de la intranet, de la página web y de todas aquellas herramientas de tecnología que tenga la entidad. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo con los lineamientos y estándares que nos da la entidad. En el intermedio, aporta al equipo sus saberes, soluciones, propuestas, facilitando un mayor grado de autonomía en el aprovechamiento de la TIC. ¿Sí? Aquí nos está diciendo
y digamos que por eso para mí era importante que estuvieran las personas que son del nivel, porque claro, si yo trabajo en este nivel, para mí puede ser más claro entender en qué momento se está dando esta competencia. Aquí dice que le aporta al equipo sus saberes, sus soluciones y sus propuestas, facilitando un mayor grado de autonomía en el aprovechamiento de las TIC. Y en el avanzado ya es una persona que crea estrategias novedosas dentro de su área de trabajo utilizando las TIC para lograr los objetivos propuestos y facilitar la modernación tecnológica de la entidad. ¿M? Entonces, aquí ya nos está diciendo que son personas que además de utilizar las herramientas, además de aportarle al equipo, son capaces de crear estrategias novedosas o de hacer cosas que cambien, digamos, que generen cambios positivos que permitan la modernización tecnológica de la entidad. Entonces, vemos cómo va creciendo. En el básico aborda, en el hacer, dice, aborda oportunamente situaciones complejas de su trabajo, brindando soluciones y planteando propuestas a corto y mediano y largo plazo. Aquí me quiero detener un momento porque si ustedes se dan cuenta, y por eso tienen que estar tan atentos y seguir estudiando estos niveles para tener mucha claridad. Si ustedes se dan cuenta, este diccionario de competencias de la Contraloría, yo que he leído varios diccionarios de competencias, em, es bastante exigente, ¿sí? El nivel básico no es negativo, o sea, des en cuenta que no es negativo. O sea, nos dice, en el básico del ser nos está diciendo que enfrenta con iniciativa y ánimo los retos y desafíos que encuentra en la ejecución de funciones. En el saber nos dice que demuestra dominio de las TIC dispuestas por la entidad. Y en el hacer dice, aborda oportunamente situaciones complejas de su trabajo. O sea, fíjense que es un nivel, aunque aquí dice básico, fíjense que la exigencia es alta. O sea, no van a encontrar ustedes opciones de respuesta como negativas, porque aquí ya nos está diciendo, oiga, esta competencia de proactividad e innovación, solamente uno lee el nivel básico y des en cuenta que lo que nos están pidiendo hacer es alto, es demostrar dominio en algo, enfrentar con iniciativa y ánimo, abordar oportunamente, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos a la hora de escoger esa opción de respuesta. ¿Qué cambia? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Normalmente en estas dos competencias que hemos leído, la organización del trabajo y esta de la proactividad e innovación, lo que cambia es que en el nivel avanzado involucra a otros. ¿Sí? Nos dice, habla de la entidad, habla de los equipos de trabajo, habla de los compañeros, ¿sí? Ahí es donde está como la clave de la opción de respuesta. Porque si ustedes se dan cuenta, leemos lo básico y es maravilloso. Ujú. Hay personas que no, enfrenta con iniciativa y ánimo, no, cada vez que le dan un cambio, ay, qué pereza, otra vez un cambio, no sé qué, o sea, esa persona ni siquiera llegaría a básico, ¿sí? O sea, ni siquiera podría estar ahí, ¿sí? Fíjense cómo la exigencia de cada nivel es una exigencia alta. ¿M? Entonces, ¿qué cambia? Insisto y repito, cambia es como en el nivel básico está muy ligado a las funciones propias del cargo, a que la persona sí hace muy bien su cargo, pero solamente se preocupa por lo que tiene que hacer de sus funciones, su trabajo, sus labores, y es lo que hemos, el común denominador que hemos encontrado en ese nivel básico. Ya el intermedio y el avanzado, y sobre todo el avanzado, ya nos está hablando de compañeros de trabajo, equipos de trabajo, en la misma entidad, ¿no? Y ahí ya hay una clave para el momento en que ustedes vayan a responder. ¿M? Bueno, sigamos aquí con el hacer. Decía, entonces, en este hacer, ya leímos el básico, abordar oportunamente situaciones complejas de su trabajo, brindando soluciones y planteando propuestas a corto, mediano y largo plazo. En el intermedio, implementa mejoras en los procesos, aprovechando al máximo las tecnologías disponibles y gestionando las oportunidades del entorno. ¿M?
Entonces, implementa esas mejoras, aprovecha la tecnología, gestiona oportunidades. Uy, eso es, o sea, ya es un montón, ¿sí? No quiero usar calificativos, pero fíjense que por eso les decía, el diccionario es bastante exigente. Y cuando nos vamos al avanzado, ¿qué nos dice? Ah, es una persona que se anticipa. ¿Mm? O sea, que no se queda con abordar las situaciones, no se queda con implementar mejoras, sino que además se anticipa, y ahí es donde está la proactividad, se anticipa a situaciones futuras, propone planes alternativos con incidencia a largo plazo que permitan maximizar el uso de las TIC y fomentar la innovación tecnológica, ¿sí? Entonces, importantísimo, importantísimo, señores y señoras del nivel técnico, ¿sí? Vamos a ver qué palabras claves hay aquí en el nivel avanzado, que es el que ustedes tienen que lograr. Nos dice, impulsa y motiva, crea estrategias y se anticipa a situaciones. ¿Sí? Tengan mucha claridad con eso, apréndanse eso, porque muy seguramente a partir de esas palabras es que vamos a encontrar opciones de respuesta. ¿M? Como yo les decía, pues obviamente es porque son N cantidad de situaciones las que uno podría llegar a generar, pero fíjense que aquí ya nos está dando unas claves importantes, ¿sí? Tres claves importantes, estas palabras iniciales: impulsa y motiva, crea estrategias novedosas, se anticipa a las situaciones y todo en una forma mucho más general, o sea, no pensando solamente en su cargo, sino pensando en su área y pensando en la entidad, o sea, mucho, mucho más general, ¿vale? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Están en silencio, digo en silencio porque casi siempre hay comentarios escritos y hoy totalmente claro o totalmente confuso. ¿Alguna señal? Por aquí. Claro, gracias, Armando. Bueno, sigamos con la tercera. Clarísimo, gracias Orlando. Bueno, vamos con la confiabilidad técnica. ¿Qué significa esto de la confiabilidad técnica? Que también se la están pidiendo en un nivel avanzado, o sea, al nivel técnico se las están pidiendo en ese nivel avanzado. Esa confiabilidad técnica, ya compañeros, sí, doctor. Hola Winston, ¿cómo estás? Dice, capacidad para aplicar sus conocimientos técnicos, generando soluciones prácticas a problemas complejos con altos estándares de calidad en beneficio de la entidad. Entonces es como la confiabilidad es un término que viene de la confianza. ¿Sí? Viene de la confianza. Es que yo pueda confiar. Si yo te digo, tengo un problema con mi equipo, tengo un problema con mi computador, siguiendo con el ejemplo de tecnología, ¿m? Y la persona viene y lo revisa y le hace, como decimos popularmente, le cacharrea y me dice, no, este equipo hay que cambiarlo. ¿M? Es que yo confío en los conocimientos que tiene esa persona para que haga ese diagnóstico y me diga que esa es la solución, ¿sí? O dicen, no, espérate porque lo que vamos a hacer es repotencializarlo y le vamos a ampliar la memoria. Ah, ok, o sea, no hay que cambiarlo, sino que hay que hacer. O no, esto es un tema de virus, entonces lo que nos toca es tal cosa, ta, ta, ta. Ah, o sea, que eso que diga la persona, las demás personas confíen en ese diagnóstico que está dando, ¿sí? Confiamos y nosotros demostramos nuestra confiabilidad técnica cuando aplicamos nuestros conocimientos con rigor, o sea, cuando eres muy riguroso a la hora o rigurosa a la hora de aplicar esos conocimientos, ¿sí? Entonces, esa confiabilidad técnica quiere decir que es esa confianza que tú generas en el otro a partir de tus conocimientos, ¿sí? Entonces nos dice, es esa capacidad para aplicar sus conocimientos técnicos generando soluciones prácticas a problemas complejos y con altos estándares de calidad en beneficio de la entidad, ¿sí? Entonces, que aplique sus conocimientos, haga ese diagnóstico, genere una solución práctica, ¿sí? A ese problema
que tenga y que esa solución tenga altos estándares de calidad, o sea, que no sea que el arreglito que me hizo, entonces cada 3 días otra vez, no, o sea, si la solución es cambiar el computador, bueno, entonces que tenga altos estándares de calidad en beneficio de la entidad, entender que aquello que yo hago no solamente está beneficiando a la persona a la que yo le estoy prestando el servicio, o sea, que es una persona a nivel asistencial, es una persona a nivel profesional, es al mismo contralor, no, es sin importar a quién, entender que eso que yo estoy haciendo aporta en beneficio a la entidad. ¿No? Entonces, para que tengamos claridad a la hora de ver esa definición. ¿No? Vámonos entonces con los niveles de desarrollo y los vamos a seguir leyendo por dimensión. En el básico del ser, vamos a ver el ser. Demuestra compromiso, diligencia y precisión en la solución de situaciones complejas. Y a esto es lo que me refería hace un poquito, hace un ratito, que pensamos que las del básico nos van a salir como cosas negativas, ¿sí? Y miren que no, o sea, el básico es una persona que demuestra compromiso y diligencia y precisión en sus soluciones. ¿Mm? Entonces, por eso es que en la prueba y en la guía dice que no hay respuestas correctas o incorrectas. Sencillamente hay opciones de respuesta que se ubican en cada nivel de cargo, en cada nivel de cargo. ¿No? Entonces yo tengo que buscar la respuesta más completa, la que mejor hable del ser, del saber y el hacer, la que complete y tenga en cuenta esos tres componentes para elegir mi opción de respuesta, porque, insisto, si nos damos cuenta, este es un diccionario bastante exigente y no nos está diciendo que sea, no, es que, no, dice, demuestra compromiso, diligencia y precisión, o sea, se encarga de hacer lo suyo, ¿sí? En la solución de situaciones complejas. El intermedio pone al servicio del área sus conocimientos técnicos y se dispone a colaborar en la solución de problemas con ética y responsabilidad. ¿Mm? Pone al servicio del área sus conocimientos técnicos y se dispone a colaborar en la solución de problemas con ética y responsabilidad. ¿Mm? Alto también el concepto. Vámonos al avanzado, o sea, ¿qué demuestra el avanzado? Genera confianza al ser un referente de consulta, ¿sí? Les ponía ayer un ejemplo cuando alguien dice, pregúntele a fulano de tal. ¿Mm? En la dependencia hay 5 o 6 personas, pero cuando alguien de otra área o de afuera necesita algo, dicen, pregúntele a Juan Francisco. Ese es el que sabe allá. Quiere decir que él es un referente. ¿Sí? Es un referente de consulta para otras personas, para otras áreas. Entonces, eso es, digamos, en el ser lo que busca este diccionario, que los del nivel técnico de la Contraloría generen tanta confianza que se vuelvan referentes de consulta por sus conocimientos, sus capacidades y su efectividad en el logro de resultados. Quiere decir que cuando diagnostican o cuando dan una solución, efectivamente la hacen con altos estándares de calidad. ¿Mm? A esto es lo que tenemos que apuntarle en las opciones de respuesta. Vamos a ver el saber. Evidencia conocimientos técnicos y experiencia en su área de especialización que le permiten identificar problemas en su contexto laboral. Evidencia conocimientos técnicos y experiencia, o sea, demuestra que sabe, evidencia conocimientos técnicos y experiencia en el área de especialización, en lo que está trabajando, y eso le permite identificar problemas en su contexto laboral. ¿Mm? O sea, sabe y tiene una experiencia y con eso trabaja. ¿Mm? El intermedio comprende la esencia de problemas complejos dentro de su área de trabajo e identifica soluciones demostrando sus conocimientos técnicos. Comprende la esencia de problemas complejos dentro de su área de trabajo e identifica soluciones demostrando sus conocimientos técnicos. Aquí no solamente se queda con su labor, con su cargo, los roles de sus funciones, aquí ya es capaz de aplicar esos conceptos también ya a toda el área, a lo que puede darse dentro del área
¿Y qué nos dice el avanzado? Nos dice, crea soluciones a problemas técnicos de alta complejidad que sean prácticas y beneficiosas para la entidad, utilizando su experiencia y actualización permanente. ¿Mm? Miren que seguimos con la misma clave en esta tercera competencia. Muy de funciones personales, muy del área en el intermedio y muy de la entidad en el avanzado. O sea, una preocupación. Oiga, si se han dado cuenta, voy a decir, pues siguiendo con el ejemplo, no, o sea, si se han dado cuenta que, no sé, los computadores en el área de contabilidad están fallando más. Algo está pasando ahí. De pronto eso no me toca, eso no es que me mandaron, sino que yo me estoy dando cuenta de eso, ¿sí? O sea, me toca ir cada 15 días, tengo que estar mirando computadores de allá. Algo está pasando en esa área con el manejo de los equipos, o los equipos ya están perdiendo su vida útil. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Pero fíjense que es una persona que es capaz de ver, y por eso les decía yo que las competencias se relacionan, es capaz de ver que hay un diagnóstico en un área que no le corresponde, que nadie le dijo que hiciera esa tarea, pero es capaz de crear y proponer una solución técnica compleja para que eso desaparezca, ¿sí? Porque mi prioridad es la entidad, ¿sí? Le doy prioridad a la entidad y sé lo que puede pasar, por ejemplo, pues si hay colapsa, pues el tema. Entonces, ahí sería un ejemplo de ese saber aplicado. ¿M? En el hacer, ¿qué nos dice el hacer? Nos dice, en el desarrollo de sus tareas, obtiene resultados que resuelven las necesidades del área. ¿M? O sea, lo hace. En el intermedio, brinda soluciones a problemas técnicos de alta complejidad, logrando el resultado esperado de manera oportuna y cumpliendo con los estándares de calidad. Y en el avanzado, traduce sus conocimientos en acciones dirigidas a atender los requerimientos e implementar mejoras con alto grado de precisión, superando los estándares de calidad. Aquí dice que cumple los estándares de calidad y aquí dice que supera esos estándares de calidad, que esa solución que da la persona supera lo que nosotros mismos habíamos esperado. ¿Mm? Entonces, ya tenemos claridad en esas tres competencias. Quiero que encontremos y volvamos a recordar mejor cosas comunes. ¿M? Recuerden, el estar en básico no está diciendo que la persona no tenga la competencia, que sea dejada, que es que no hace, que no. Si se dan cuenta con las definiciones, estamos hablando de personas que cumplen y que bueno, demuestra un compromiso, evidencia, desarrolla tareas, o sea, pero cumple con sus funciones, se queda solamente en su manual de funciones, ¿sí? O sea, es más por el alcance de la función que por el desempeño de la función, ¿sí? ¿Hasta dónde va su trabajo? Cuando yo me quedo solo haciendo mi manual de funciones, estoy en un nivel básico. Cuando me involucro en cosas de mis compañeros y del área, estoy en un nivel intermedio. Pero si además me preocupo y me comprometo con temas que tengan que ver con la entidad o con otras áreas y veo que eso tiene que ver con el beneficio para la entidad, estoy en un nivel avanzado. ¿Mm? Y por favor, cuando vuelvan a leer esto y vuelvan a estudiarlo, porque no es suficiente con esto, la idea es que ustedes vuelvan a leerlo. Concéntrese en estas palabras, en estas frases clave que nos está diciendo para cada competencia. Organización del trabajo. Se compromete con la ejecución de las actividades programadas en coherencia. Ta, ta, ta. Vamos a centrarnos en esto, ¿sí? Para que nuestro cerebro y nuestra cabeza lo recuerde y de esa manera sepamos que tenemos que buscar opciones de respuesta que vayan hacia ese nivel avanzado, ¿sí? Insisto. Las respuestas básicas no van a ser negativas. No creamos pues que si se dan cuenta es una persona que cumple sus funciones, está más en el alcance de lo que hace, ¿sí? En que
salta los estándares de calidad, compromete a, a otras personas, involucra al equipo, está pendiente cómo puede mejorar las cosas para toda la entidad, no se queda solamente con su trabajo. ¿M? Entonces, para que eso quede bastante claro. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, acuérdense que hoy, así como decíamos, ayer y hoy era aprender a pensarlas, identificarlas. Mañana vamos a hacer unos ejercicios y ustedes van a hacer su autoevaluación. ¿Mm? Muy bien. Entonces, recordemos, esto quiere decir, señores y señoras, del nivel técnico, ¿m? Que son el tecnólogo grado uno, dice perfil de competencias, todos todas las competencias, tanto las institucionales como las de nivel jerárquico, deben estar en nivel avanzado. Deben estar en nivel avanzado. Bueno, vamos a atinarle a eso. Ahora vamos a revisar las del manejo de la información, perdón, las del nivel asistencial, que son manejo de la información, seguimiento de instrucciones y manejo de herramientas y recursos. ¿M? Como bien lo dice aquí, un breve recuerdo, recuento de lo que hemos visto. Hazme una pregunta puntual, Jorge Elías, porque ya hemos avanzado mucho tema. En breve recuento es muy difícil. Hazme una pregunta, si tienes una duda, haz una pregunta puntual y con mucho gusto lo tenemos. Si de pronto entraste tarde o hay alguna duda, recuerden que está la grabación y ahí pueden ver, porque pues ya llevamos una hora de clase. Este nivel asistencial, hablamos de este manejo de la información, seguimiento de instrucciones y manejo de herramientas y recursos. ¿Qué pasa? Recordemos el alcance del cargo. Asistencial, ¿sí? Asistencial. Asiste a los otros niveles de cargo. Y así lo dice la definición, ¿sí? Que estuvimos viendo el viernes pasado. Por eso aquí todas las clases se relacionan y por eso es bueno que si tal vez no entraron el jueves y el viernes, pues a través de las directivas de mayo ustedes pues puedan, de acuerdo pues con los lineamientos que ellos tienen establecidos, ustedes puedan tener acceso a la grabación porque ahí están las explicaciones. Entonces, ese nivel asistencial asiste, y así lo decía, asiste con sus labores, muy labores operativas, manuales, asistenciales, a los otros, a los niveles superiores. De hecho, dice ahí, ¿sí? A los niveles superiores. O sea, asiste desde el técnico hacia arriba. No solamente es que asista a los directivos, a los jefes, no, asiste a todo, ¿sí? Entonces, para que eso quede muy, muy claro. En el nivel asistencial, entonces, están estas tres competencias. Vamos a adelantarnos un poquito para ver cómo se las piden, en qué nivel, porque aquí sí cambia. Y pues cada uno, dependiendo al cargo que se haya presentado, tiene que prestarle atención, ¿sí? A en qué nivel me la están pidiendo a mí, ¿m? Para que se concentren en eso. En el nivel técnico, pues era un poco más sencillo para mí dar la explicación porque todos eran a nivel avanzado. Pero fíjense que aquí hay diferentes niveles. ¿M? Entonces, el nivel más alto del nivel asistencial nos dice, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Aquí, por ahora aquí, listo. Entonces, ese nivel secretario ejecutivo grado 6 y el secretario ejecutivo grado 5 todas, incluyendo las institucionales, deben estar en avanzado. Deben estar en avanzado. ¿Sí? En el secretario grado 4, ¿sí? Las propias del nivel, así como el auxiliar administrativo grado 3, las del nivel jerárquico deben estar en avanzado, ¿sí? Solamente, y para recordar, porque esto lo vimos ayer, la de orientación al logro se les permite que esté en intermedio.
¿m? Y los auxiliares operativos grado 2 y auxiliar operativo grado 1, las del nivel jerárquico, el manejo de información y seguimiento de instrucciones debe estar en avanzado y el manejo de herramientas y recursos debe estar en intermedio. ¿M? Entonces, porque estamos centrados aquí en estas del nivel jerárquico. Ya ayer vimos las institucionales, ¿sí? Si alguien no estuvo en la grabación de ayer, recuerden que está ahí. Si no estuvieron en la clase, recuerden que está la grabación, que vimos todas las institucionales. Entonces, aquí ya vemos una diferencia. Entonces, desde auxiliar administrativo grado 3, secretario grado 4, secretario ejecutivo grado 5, secretario ejecutivo grado 6, todos tienen que tenerlo en avanzado. Y el auxiliar operativo grado 2 y auxiliar operativo grado 1, las dos primeras en avanzado y el manejo de herramientas y recursos en intermedio. ¿Mm? Yo les decía, de pronto alguien decía, bueno, y si yo lo tengo en intermedio, pero necesito intermedio, pero saqué avanzado. Ese no es problema. El problema es que necesite intermedio y saque básico. Ahí sí sería un problema, ¿sí? Porque estaría por debajo del perfil. Si estar por encima del perfil, digamos que no es negativo. El problema es estar por fuera del perfil, por fuera del perfil. ¿Mm? También es importante que sea en una de las competencias, ¿no? O sea, en estas jerárquicas, ¿sí? Pues, porque entonces, si no, pues estaríamos con un perfil completamente diferente, que era un poco lo que yo les decía ayer a las personas, por ejemplo, perdón, antier, no, el viernes, que yo les decía, si yo soy ya profesional universitario, ¿sí? Y me ponen estas competencias, por favor, piensen de acuerdo con las funciones, o sea, piensen cómo es un nivel asistencial, piensen cómo lo debe pensar un nivel técnico, ¿sí? Usted eligió pues un nivel, digamos, un poco más operativo, debemos pensar como ese nivel, ¿sí? No, si de pronto usted ya es profesional, universitario, yo sé que a veces hay personas hasta con especialización que se presentan a estos grados y pues de pronto habrán cosas que digan, no, pues esto me parece muy básico, esto yo podría hacerlo diferente, etcétera. No, piensen de acuerdo al nivel de cargo en que se presentaron, ¿vale? Vamos ahora sí a hacer el mismo ejercicio con las competencias. Entonces son tres competencias que arrancan con este tema del manejo de la información, con el tema del manejo de la información. Nos dice que es esa capacidad para salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información personal e institucional necesaria para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la normativa de la Contraloría General de la República, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con las mismas funciones del cargo, o sea, estos cargos asistenciales y los mismos roles nos están diciendo ahí que son auxiliares, que son auxiliares administrativos y secretarias que apoyan estas labores. ¿M? Entonces es normal que tengan contacto con la información, ¿sí? Tanto escrita, ya sea papel, ya sean los correos electrónicos, como personal. ¿Por qué personal? O sea, muchas veces, eh, pues, somos testigos, escuchamos información de nuestros jefes, de nuestros compañeros de trabajo, por la misma disposición de las oficinas, etcétera. Entonces, se vuelve como una competencia que debe ser innata, entender que debo salvaguardar la confidencialidad de esa información. Con relación a la información institucional, esa confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Normalmente estas personas están encargadas de la gestión documental de sus dependencias. ¿M? Todos al final, todas las personas que trabajan en una entidad tienen que ver con la documentación, pero digamos que esto sí es una función propia y particular de estos niveles de cargo, ¿sí? Em, ¿Qué pasa? Es que,
A ver, ahí, ahí la ven mejor. Bueno, listo. Entonces, nos dice que, ¿qué pasa? Es que si no, no las vemos completicas. Ahí nos queda bien. Entonces nos dice, capacidad para salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información personal e institucional necesaria para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la normatividad de la CGR. ¿Mm? Entonces, vamos a ver en esa dimensión del ser cómo se va dando el avance desde el básico, intermedio y avanzado. Lo mismo que les decía a los técnicos, no esperemos que el básico sea pues el desordenado o la desordenada con la información. No, nos vamos a dar cuenta que es una persona que conoce y maneja eso, pero como nos piden algo más en la competencia, por eso va subiendo, digamos, el nivel de exigencia en cada uno. ¿M? Entonces, en el ser, nos dice que es una persona prudente, es prudente en el manejo de la información que conoce con ocasión de su trabajo, ¿sí? Eso es lo básico, eso es lo mínimo, que usted tiene que ser prudente con la información. ¿Qué nos dice el intermedio? El intermedio ya nos dice, hey, maneja con responsabilidad y confidencialidad la información personal e institucional de que dispone, asegurándose de compartirla con los destinatarios previamente identificados, ¿sí? O sea, aparte de ser prudente, que nos dice el básico, esta persona en el intermedio maneja la información con responsabilidad y confidencialidad, ¿sí? Y sabe, se asegura con quién la comparte, ¿sí? Yo no puedo compartir información con cualquier persona que me la pida. Y muchas veces, cuando dice aquí destinatarios previamente identificados, ayer estaba dando una clase muy parecida en una organización y les decía, a veces hay información de las áreas que a menos que se tenga visto bueno, por ejemplo, del director, así sea otro director, en este caso un coordinador, por ejemplo, estas personas de nivel ejecutivo, yo no puedo darle información, ¿sí? Si no tengo, pero es que yo soy un jefe, pero si yo no tengo, si no es un destinatario previamente identificado, y cuando dice identificado no es que me dé la cédula, sino que esté dentro de los protocolos que yo a esa persona, no por la persona, sino por el rol que ocupa, puedo darle información. ¿Sí? O sea, eso, a eso se refiere esta parte, o sea, porque muchas veces podemos pensar, si yo soy un nivel asistencial, personas que de pronto tienen poca experiencia en el rol, no, pero es que me la pidió un director, pues como él es jefe, ¿sí? No, si en el protocolo, si en el proceso no está como uno de esos roles identificados previamente, esos perfiles identificados previamente, pues yo muy amablemente le digo que no, que pues que en este momento no se la puedo suministrar, que haré las consultas necesarias y tan pronto tenga el visto bueno, se la hago llegar, ¿sí? Entonces, eso es importante porque por ahí hay como mucha pregunta que tiene que ver con eso. ¿M? Hay información que sí es de la entidad y que de pronto del corte de la dirección y que son ellos quienes determinan con quién se comparte o con quién no. ¿M? Y el avanzado ya nos dice que es el colaborador facilitando el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y el servicio que presta en la entidad de acuerdo con las políticas de seguridad de la información. ¿Mm? Entonces aquí ya nos está diciendo que esta persona pues facilita el acceso a esa información con responsabilidad y lo hace conociendo, o sea, porque dice de acuerdo con, o sea, que conoce cuáles son las políticas de seguridad de la información que tiene la entidad. ¿Sí? Aquí lo hace por intuición, porque es una cosa personal, aquí lo hace por intuición y porque es una cosa de la dependencia, aquí lo hace porque conoce políticas de seguridad, ¿sí? Toda la ley de habeas data, conoce cuáles son los procesos de gestión documental, conoce a qué información es confidencial, qué información es sensible, qué información se comparte, qué información no, o sea, ya maneja muy bien todos los temas que tienen que ver con esa política de seguridad. Bueno, en el saber,
nos dice, conoce los documentos e instrumentos del proceso de gestión documental de la entidad para manejar la información a su cargo, ¿sí? O sea, conoce el procedimiento que tiene la entidad. En el intermedio, se actualiza constantemente en cuanto a la normativa y regulación del manejo de información interna y externa de la entidad. Me mantengo actualizada. No espero que me den el curso, sino que me actualizo constantemente. Y en el avanzado, aplica criterios técnicos normativos para procesar y tramitar la información en el desarrollo de sus funciones, ¿sí? Aquí ya está aplicando esos criterios técnicos para procesar y tramitar información dentro de, pues, obviamente, el alcance de esas funciones. En el hacer, organiza de forma adecuada la información a su cargo, teniendo en cuenta los lineamientos normativos y de la entidad. ¿No? Recordemos que hay toda una política de gestión documental y adicionalmente, pues los protocolos propios de la entidad. Esta persona organiza la información así. Y eso, si se dan cuenta, es la característica de este nivel básico. ¿No? O sea, hace lo que corresponde en un nivel básico. El intermedio nos dice, propone estrategias de mejora para la organización, cuidado y manejo de la información a su cargo. Propone estrategias. Aquí hace lo que toca hacer de acuerdo con los lineamientos y normativos. Aquí ya propone algunas estrategias de mejora para la organización, cuidado y manejo de la información a su cargo. ¿Mm? Y en el avanzado, maneja con método y orden datos e información específica requerida para dar respuesta oportuna a las exigencias de la entidad. Yo ya sé qué tipo de información es la que piden del área. Yo ya sé cuáles son los indicadores que normalmente me están pidiendo. Entonces, empiezo a manejar eso con un método, con un orden, con una periodicidad, para que, pues, si yo sé que eso me lo piden cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, empiezo a generar un método para recolectar esa información y tenerla al día, ¿sí? Para el momento en que la entidad la exija. ¿Mm? Entonces, veamos y tengamos en cuenta exactamente la misma recomendación. Primero, reconocer muy bien la definición que tiene que ver con ese salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, ¿sí? Personal e institucional, ¿por qué habla de personal? Muchas veces por el nivel de cargo estamos muy cercanos, por ejemplo, sobre todo las personas que están muy cercanas a los jefes inmediatos, que manejan a veces sus agendas personales, no solamente la de trabajo, sino también la personal. O sea, nosotros podemos tener información, voy a decir algo, del teléfono de la esposa, del señor contralor, de sus familiares, de del odontólogo, del médico. O sea, eso ya es información muy personal, ¿sí? Y apoyamos de pronto con agendas de hacer un par de llamadas, de hacer Eso es información personal, pues que también tengo que guardar en confidencialidad, ¿sí? Con disponibilidad e integridad. Y esa institucional, pues ya que todos manejamos, para el desarrollo de funciones de acuerdo a la normatividad. Vemos como en el básico, entonces nos habla de el cumplimiento de la función, o sea, insisto, no es nada de que la persona no tenga la competencia, sino la tiene en un nivel básico, donde nos muestra que la persona hace sus funciones, ¿sí? Pero se dedica a hacer sus funciones sin dar un poquito más, ¿sí? Sin dar un poquito más. Es prudente, conoce los documentos y los procesos que tiene la gestión, organiza la información pues de acuerdo a esos lineamientos normativos y de la entidad. ¿Qué hace el intermedio? Ya el intermedio maneja con responsabilidad y confidencialidad esa información, la comparte solamente cuando identifica quiénes son esas personas o destinatarios que previamente se han dicho que pueden tener esa información, se actualiza constantemente en cuanto a la normativa y propone estrategias de mejora. El nivel avanzado, donde ustedes tienen que llegar, todos, tanto de los grados que vimos,
colaborar facilitando el acceso a la información relacionada con responsabilidades y servicio que presta la entidad de acuerdo con políticas de seguridad de información. O sea, tiene claras esas políticas de seguridad, aplica criterios técnicos y normativos para aplicar, para procesar y tramitar la información y el desarrollo de sus funciones y maneja con método y orden los datos y la información para poder dar una respuesta oportuna a las exigencias de la entidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que apuntarle, recuerden, a ese nivel avanzado. Vamos al de seguimiento de instrucciones. Entonces, como em, estos niveles, este nivel apoya a los demás niveles, ¿sí? Asiste a los demás niveles. Entonces nos dice que es esa capacidad para atender las instrucciones específicas recibidas y los lineamientos normativos, técnicos y o administrativos que apliquen en el desarrollo de la función. Este seguimiento de instrucciones no es solamente, insisto, como les decía, es que le hago caso a lo que diga el jefe o a lo que diga el director del área o el coordinador del área. Aquí, por ejemplo, hay unos lineamientos técnicos, como dice aquí, que tiene que ver con cómo se va a manejar, volvamos al tema del archivo, ¿sí? Entonces, cómo se va a manejar o hubo un cambio en la nomenclatura de los archivos y en cómo se van a manejar los consecutivos. Esa es una instrucción técnica que sale de pronto desde planeación, desde el área de planeación. ¿Mm? Yo tengo que seguir esas instrucciones. ¿Mm? O nos están diciendo, el área de tecnología, por ejemplo, da unas instrucciones para el manejo adecuado de los correos electrónicos y cómo deben crearse carpetas dentro del correo para organizar la información, ¿sí? Eso es una instrucción que da otra área, pero es una instrucción técnica que debemos llevar a cabo para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, insisto, este seguimiento de instrucciones no es solamente hacerle caso al jefe, si me permiten la expresión coloquial, sino esa capacidad que yo tengo para atender y entender, si me permiten agregar esa palabra, que esas instrucciones específicas que yo recibo, lineamientos normativos, técnicos y administrativos, que apliquen a mi cargo, tengo que ser capaz de entenderlas y aplicarlas, ¿sí? Eh, Esto está demostrando, por ejemplo, otro tipo de competencias. Hay personas que se resisten al cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa otra área da la instrucción. Ah, pero como no me lo ha dicho mi jefe, yo hasta que no me lo diga mi jefe no lo hago. No, pues seguramente su jefe no se va a enterar de la instrucción. Y si para usted es necesario el visto bueno del jefe, pues tendría que irle a decir, mire jefe, hay este nuevo lineamiento y enterarlo. Pero ni siquiera él podría decir, no, no lo haga. Es que es un lineamiento institucional. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Cuáles son esas instrucciones específicas que recibimos que nos indican cómo tenemos que desarrollar nuestras acciones? Porque actualizaron un software, porque se cambió un proceso, porque se agregó una nueva etapa en algún proceso, etcétera, etcétera, y atenderla. Atenderla es hacerla, ejecutarla. ¿M? Siempre y cuando, pues obviamente, estén en el desarrollo de nuestras funciones. Entonces, retomando, el seguimiento de instrucciones es la capacidad para atender las instrucciones específicas recibidas y los lineamientos normativos, técnicos y administrativos que apliquen en el desarrollo de sus funciones. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo evoluciona esa dimensión del ser en este caso. Aquí nos dice, muestra compromiso eh, con su trabajo realizando monitoreo permanente al cumplimiento de las indicaciones dadas. ¿Sí? El intermedio muestra disciplina personal en el seguimiento de lineamientos técnicos y administrativos, siendo un ejemplo para los demás. Y el avanzado mantiene el control emocional ante situaciones laborales de presión interna o externa. ¿Mm? Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos damos cuenta, el básico ya es una persona que está haciendo su trabajo. Muestra compromiso con el trabajo realizado y hace un monitoreo de que está cumpliendo las indicaciones dadas. Estas indicaciones dadas, bueno, sí, ella lo hace.
¿Qué pasa con el intermedio? Le agrega disciplina y seguimiento a eso, ¿sí? Aparte de que solamente hago la tarea, voy haciendo seguimiento, tengo un planeador, tengo un cronograma, llevo pues un registro de lo que hago, etcétera, etcétera. Eso ya tiene que ver con esos lineamientos siendo un ejemplo para los demás. Y el avanzado mantiene el control emocional ante situaciones laborales de presión interna. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ese mantener el control emocional con el seguimiento de instrucciones? Yo les decía hace un ratico, precisamente como estos cargos son los que asisten a los demás, es absolutamente normal y de pronto si muchos están en este momento en esos roles, lo saben que pasa, que yo llego y estoy haciendo un trabajo y recibo una instrucción, deje eso así y póngase a hacer esto. Y yo, "Oh", o sea, eso es normal que la persona se incomode, pero la persona mantiene su control emocional, entiende esa prioridad, ¿sí? O sea, de seguir esa instrucción ya sea porque eso significa una presión interna o externa. Tenemos mañana una visita de un órgano de control o tenemos que entregar este informe urgente porque era para la semana siguiente, pero ya nos dijeron que no, que toca entregarlo el jueves. Entonces, entiende que eso, y por eso, insisto, todas las competencias se van como interrelacionando, ¿no? Las institucionales de tener esa conciencia de equipo, que veíamos ayer, todas esas institucionales empiezan a unirse con estas, o sea, no tenemos que verlas sueltas, sino integradas. ¿Sí? Esta persona, ante esa presión que puede tener esas instrucciones, esas demandas que le están haciendo, mantiene el control ante esas situaciones laborales y ejecuta sus tareas, ¿sí? Entonces, puede hacerlo tranquilamente. Ay, perdón, no sabía que tenía el WhatsApp aquí abierto, discúlpenme, lo cerramos para que no nos siga temblando. Bueno, en el saber, comprende e interpreta instrucciones impartidas de manera oral y escrita, ¿sí? Esa es la primera que nos da allí ay, no, nos volvió a sacar la cosita. Listo, listo. Comprende e interpreta instrucciones impartidas de manera oral y escrita. O sea, no son, no, es que no me lo han dicho, ¿no? Pero se lo mandaron en un correo electrónico. Está escrito. ¿Sí? Entonces, que a veces encontramos personas con esas justificaciones. Verifica la comprensión en el intermedio, verifica la comprensión de las instrucciones recibidas antes de emprender la labor encomendada. ¿Sí? Verifico de que entendí bien algo. ¿Sí? Sobre todo cuando son esas tareas que son nuevas, que son novedosas. Verifico que comprendí la instrucción antes de emprender la labor encomendada. Y en el avanzado, identifica las normas y procedimientos que son necesarios para la ejecución de sus actividades. Identifica las normas y procedimientos que son necesarias para la ejecución de esas actividades. ¿Mm? El hacer. Revisa periódicamente las normas y documentación de los procesos para prevenir riesgos y desviaciones en su trabajo. O sea, esa forma, digamos, que se queda, insisto, es una persona que hace su trabajo, pero que aquello que hace lo limita a su función, a su desempeño. En el intermedio, aplica las normas y documentación de los procesos de la entidad en el cumplimiento de sus labores y lo relaciona con las instrucciones que se le imparten. Y en el avanzado, reconoce las instrucciones que orientan su labor sin necesidad de que éstas sean reiteradas por su jefe inmediato. No necesita que les estén recordando, que les esté diciendo, o sea, ya tiene una autonomía en su hacer, en su labor con relación a ese seguimiento de instrucciones. Le dijeron una vez y con eso es suficiente, no hay que hacer em, reiteradas seguimientos por parte del jefe o sí, del jefe inmediato para saber que la persona está cumpliendo con la labor. Entonces, resumimos en ese seguimiento de instrucciones, decimos que en el nivel avanzado la persona ante esas instrucciones mantiene el control emocional ante situaciones laborales de presión interna o externa que le cambian de pronto el rumbo de su trabajo. Es una persona que sabe mantener ese control.
En el saber, identifica las normas y procedimientos que son necesarios para la ejecución de sus actividades y en el hacer, reconoce las instrucciones que orientan su labor sin necesidad de que éstas sean reiteradas por su jefe inmediato. Esta columna es la que más tienen que aprender a identificar dentro de las opciones de respuesta. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la tercera de las competencias del nivel asistencial. Está dada por el manejo de herramientas y recursos. Nos dice que es la capacidad para realizar un uso efectivo de las herramientas y recursos que se le brindan en la entidad para innovar y mejorar los procesos o procedimientos de la entidad. Aquellos elementos que por mi trabajo a mí me dan. Entonces, desde, no sé, si estoy en oficina, los elementos propios de oficina, si estoy apoyando, no sé, en los auxiliares de pronto temas de cafetería, de aseo, etcétera, todos esos implementos que me pueden dar para eso. O sea, si soy conductor de un vehículo, pues lo que es el manejo del vehículo, el uso de la gasolina, etcétera. O sea, todo lo que me dan a mí para que yo desempeñe mi trabajo, esas son las herramientas y recursos, todo lo que le dan en el puesto de trabajo, los insumos que nos dan. ¿M? Entonces, en el nivel básico, vamos a empezar con la dimensión del ser. Esta persona reconoce la importancia que tiene el uso efectivo de herramientas y recursos que le brindan para el desarrollo de su función, o sea, reconoce la importancia de ellas. En el nivel intermedio, coopera a través de aportes proactivos que conlleven al uso efectivo de las herramientas y recursos de la entidad. Resulta que, no sé, vamos a pensar, nos damos cuenta que se está desperdiciando mucho papel en algo y podemos hacer un uso más efectivo de eso. No sé si ustedes ya tengan una política de cero papel, pero me doy cuenta que hay un desperdicio, que algo se puede llegar a mejorar, entonces aporto, coopero con aportes proactivos para que haya un mejor uso de eso, ¿no? Generemos turnos, generemos aquello, proponemos allí. Y en el avanzado es responsable y honesto en el uso de las herramientas, en el uso de las herramientas y recursos que suministra la entidad para el desarrollo de su trabajo, ¿sí? Es responsable y honesto en el uso de las herramientas y recursos que suministra la entidad para el desarrollo de su trabajo. Ahí encontramos ese nivel avanzado. En el saber, ¿m? Aquí miren cómo ya está también relacionado con valores, o sea, ese ser está relacionado con esos valores. No solo que yo sepa que tengo que hacer un uso adecuado de eso, no solo que yo coopere y de ideas proactivas para que haya un mejor uso, sino además soy responsable, soy honesto con el uso de esas herramientas. A veces puede ser que yo, no sé, yo soy muy honesto, pero además yo veo que se está esfumando el recurso por el mal uso que hace un compañero. O sea, poder hablar con el compañero, poder avisarle al jefe lo que está pasando. Ahí, esos podrían ser como ejemplos de casos que podrían aparecer con relación a este nivel, ¿no? Porque yo puedo decir, no, yo estoy aquí. Sí, pero es que usted se da cuenta que su compañero de trabajo se lleva material de la oficina, por poner un ejemplo. Ah, ¿usted qué hace? Usted hablaría con su compañero, usted lo denuncia, ¿sí? O sea, yo soy responsable y soy honesto con los recursos que suministra la entidad para el desarrollo de ese trabajo. Entonces, ese sería un ejemplo de ese nivel avanzado. El saber nos habla de adquiere los conocimientos necesarios para dar un uso adecuado a las herramientas y recursos durante el desarrollo de su trabajo. Adquiere los conocimientos. Me dieron una máquina, un equipo, un nuevo material, alguna cosa, y yo no lo sé manejar al 100, ¿sí? Entonces adquiero esos conocimientos. Me dan un nuevo software y voy a la capacitación, o sea, por eso les digo, todas las competencias se empiezan a relacionar, porque esto tendría que ver con un aprendizaje continuo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues así le voy a sacar mejor uso a esa herramienta. Dice, adquiere los conocimientos necesarios para dar un uso adecuado a las herramientas y recursos
durante el desarrollo de su trabajo. En el saber, en el saber intermedio, sí, dice, conoce los lineamientos y normatividad para la utilización de herramientas y recursos estipulados en la entidad. Voy a poner un ejemplo. Resulta que tengo que hacer unas tarjetas, me pidieron ayuda para hacer unos gráficos y unas tarjetas que resuman una información, mm, pero yo, pues no hay como un programa, entonces yo descargo algún programa gratuito, ¿sí? Resulta que de pronto eso le puede generar problemas a la entidad. Yo primero tendría que preguntar, o sea, los lineamientos y normativas, voy a sistemas o averiguo ven, es que yo quiero, voy a decir cualquier cosa, quiero descargar Canva porque tengo que hacer unas tarjetas. ¿Puedo hacerlo? O sea, antes de hacerlo, yo sigo unos lineamientos porque qué tal yo descargue un programa gratuito y eso le traiga problemas a la entidad, porque de pronto es gratuito para las personas del común, pero de pronto no es gratuito para las empresas y eso podría generarle un problema a la empresa, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo. Entonces, el lineamiento no es que no lo haga, sino que usted vaya y pregunte primero y cuando le digan sí, pues lo descarga y cuando le digan no, pues no lo descarga. Entonces, en ese saber, conozco cuáles son los lineamientos y normativas para utilizar las herramientas y recursos que estén estipulados en la entidad. En el avanzado se mantiene actualizado acerca de los cambios que se den en el manejo de las herramientas requeridas para el logro de los objetivos, ¿sí? Entonces está actualizado acerca de cambios con relación al uso de esas herramientas que tiene a su cargo. En el hacer del básico nos dice, utiliza las fuentes que sean necesarias para obtener recursos y apoyo en el desarrollo de sus funciones. Utiliza las fuentes que sean necesarias para obtener recursos y apoyo en el desarrollo de sus funciones. Busca la información, ¿sí? Para poder usar esos recursos. El intermedio opera de manera eficiente las herramientas y recursos proporcionados por la entidad para el desarrollo de sus actividades. O sea, aquí hace un manejo adecuado de esas herramientas en ese hacer. Y en el avanzado es experto en ese manejo de herramientas brindadas por la entidad para el desarrollo de sus funciones, ¿sí? Aquí la persona las utiliza y si necesita ayuda, pues busca los recursos, busca el apoyo para que le cuenten cómo se hace. Aquí la persona las maneja eficientemente y aquí además de que las maneje eficientemente, aquí es que lo consideran experto en el manejo de esas herramientas, ¿sí? Entonces ahí vemos también la evolución en ese hacer. ¿En qué la mayoría de los niveles tienen que quedarse? En el avanzado, según el cuadro que veíamos, a ver, el secretario ejecutivo 6, el 5, el 4 y el auxiliar 3 deben quedarse en el avanzado y el auxiliar operativo 2 y 1 deben estar en intermedio, pero la gran mayoría deben estar aquí en el avanzado y auxiliares 1 y 2 deben estar aquí en el intermedio, es lo que les pido. Entonces, recordemos está el tema de, en el avanzado, ser responsable y honesto en el uso de esas herramientas, mantenerse actualizado acerca de los cambios que den en el manejo de esas herramientas y ser expertos en el manejo de esas herramientas. En el nivel intermedio, cooperar a través de aportes proactivos que conlleven al uso efectivo de esas herramientas y el recurso de la entidad, conocer lineamientos y normatividad para la utilización de esas herramientas y recursos estipulados y operar de manera eficiente las herramientas y recursos proporcionados por la entidad para el desarrollo de sus actividades. Eso pues, digamos que es lo que debemos buscar en esas tres. Y tener muy claro el nivel en que nos lo están pidiendo. Ustedes lo tienen, recuerden, en sus ejes temáticos, en sus ejes temáticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Bueno, voy a compartir la presentación. Esta presentación, ya coordinamos con Julián, se las vamos a hacer llegar, que es como el resumen de todo, se las vamos a entregar mañana, ¿va? Porque aquí está la presentación de ayer, la de hoy y la de mañana. Entonces, mañana se las compartimos.
En los ejes temáticos, Marcela, donde dice competencias comportamentales, te dice qué nivel tienes que tener. Ahí te dice qué nivel tienes que tener. Sin embargo, pues lo estamos manejando con lo que nos está dando el diccionario, que se supone que son los mismos que ustedes tienen que tener. No es que los tengas que cruzar con los ejes temáticos, no, sino ahí dice competencias básicas, competencias funcionales y competencias comportamentales, y donde están las competencias comportamentales te dice cuál es el nivel que tienes que tener. ¿No? Entonces, eso es lo que tienes que revisar, pero repito, pues se supone que son los mismos que están en el diccionario. Bueno, porque de ahí nos dice en la guía, ya revisábamos la guía y la guía nos dice que toda la información la sacó la Universidad de Antioquia de ese diccionario. Entonces, resumiendo un poco por allí por el compañero que decía que resumiéramos, al final pues tenemos esa parte. Entonces nos dice, ¿qué vimos hoy? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos hoy? Este nivel técnico, que son competencias específicas para los tecnólogos y profesionales de formación tecnológica que apoyan los procesos técnicos. Está la organización del trabajo, la proactividad e innovación y la confiabilidad técnica, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es la organización en el trabajo. Recuerden que esto es un resumen de lo que está en el diccionario. Nos dice que es la capacidad para establecer prioridades, planear y ejecutar. Por favor, ténganlo presente a la hora de elegir su respuesta, ¿sí? Que entre más contenga esas actividades, mucho mejor. Dice, de manera organizada, alcanzando los resultados con eficacia y eficiencia. ¿Mm? ¿Cuáles son los comportamientos allí asociados? En el ser, que tiene que ver con la actitud, él es metódico al planear, demuestra autocontrol y se compromete con la ejecución. Yo les decía ayer, para los que no estuvieron ayer, cada puntico de estos, el primero es el básico, el segundo es el intermedio y el tercero es el avanzado. Entonces, tenemos que buscar ser de comprometerse con esa ejecución. En el saber está el conocimiento, clasifica actividades, conoce procesos y prioriza según necesidades, ¿sí? En hacer, donde está la habilidad, nos dice que define etapas y plazos, adelanta cronogramas y realiza los ajustes oportunos. O sea, como que es como ir de más, de menos a más, ¿no? O sea, el básico define etapas y plazos. El intermedio, además de definir etapas y plazos, adelanta cronogramas. ¿Sí? Y el avanzado, además de definir etapas y plazos, adelantar cronogramas, hace los ajustes oportunos, realiza los ajustes oportunos, ¿no? Es súper importante para este nivel conocer, por ejemplo, una matriz de priorización donde yo identifico qué es lo urgente, qué no es lo urgente, qué es lo importante, qué puedo delegar, qué puedo planificar, qué puedo dejar para más adelante, ¿sí? Porque es la clave de esta organización de trabajo, esa priorización y esa planeación. ¿M? ¿Qué lista de tareas podrían aparecer allí como para las respuestas, o sea, en las opciones de respuesta? Cosas como lista de tareas, usar un diagrama de Gantt, usar Kanban, un calendario digital, usar métodos como el Pomodoro, bloques de tiempo, o sea, eso pueden aparecer allí tal vez como opciones de respuesta de herramientas que pueden utilizar las personas de nivel técnico para trabajar esta organización en el trabajo. El ejemplo práctico nos dice gestión documental, situación. Un tecnólogo debe organizar el archivo y documentación de un proceso de auditoría con múltiples solicitudes simultáneas. En el nivel básico es metódico, clasifica actividades y conoce procesos y recursos. En el nivel intermedio define etapas y plazos, adelanta el cronograma y se compromete con la ejecución. Y en el nivel avanzado aplicaría sus conocimientos técnicos, realizaría los ajustes y reorganiza las actividades, ¿sí? Aquí la clave en esta organización del tiempo también es todo lo que tiene que ver con la organización, con la gestión del tiempo, perdón, que tiene que ver con la organización de trabajo, que es administrar el tiempo como un recurso escaso y valioso. Y si recordamos esa columna de avanzados,
siempre era no solamente con mi trabajo, sino ya involucrando otros equipos de trabajo y la entidad. La proactividad de innovación la definen como la capacidad para prever los cambios y desafíos del entorno, gestionando soluciones y aportes, ideas innovadoras que garanticen la eficiencia y eficacia del área de la entidad. Allí también hay unos comportamientos clave, como en el ser, la actitud, enfrenta retos con iniciativa, demuestra interés en proponer y coopera con aportes proactivos. En el conocimiento, el nivel básico domina las TIC de la entidad, en el intermedio conoce los lineamientos y el avanzado se actualiza sobre cambios y propone cambios también. En el hacer implementa mejoras, crea estrategias novedosas y propone planes alternativos. Ahí tiene que ver con ese manejo que debe hacer la persona de esas competencias digitales, el manejo de Office, herramientas colaborativas, la gestión documental, bases de datos, seguridad digital. De pronto por ahí pueden ser como los temas que le pueden plantear a ustedes en las preguntas. Nos dice una situación que puede presentar como un ejemplo de mejorar un sistema. Dice, un tecnólogo observa que el sistema de registro de documentos es lento y propone mejoras. O sea, cuando propone, no como es lento y nos quedamos en que es lento y así es, sino, bueno, como lo que les decía hace un momento, que sin que nadie me lo diga ni que sea una orden, si es algo que yo puedo aportar, pues propongo hacer una mejora con relación a eso, ¿sí? Ese nivel básico enfrenta retos, demuestra interés, aplica las TIC según lineamientos, el intermedio aporta soluciones, implementa mejoras, impulsa transformación tecnológica y el nivel avanzado crea estrategias novedosas y se anticipa a situaciones proponiendo planes alternativos. Aquí la parte clave es ver la tecnología como una aliada. Acuérdense que hablaba mucho de utilizar las tecnologías de la Contraloría para modernizar los procesos al interior de la institución, ¿sí? ¿Qué pueden encontrar con temas del fomento de la innovación, ¿no? Que a veces, lo que les decía, a veces pensamos que innovación es que, mejor dicho, me toca crear algo súper extraordinario, ¿no? Cuando una persona observa, asocia, hace networking, o sea, redes de trabajo, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, equipos de trabajo o grupos de estudio o grupos de consulta de otras entidades públicas. Funciona. Cuestionar, experimentar, prototipar, todo ese tipo de acciones pueden ser parte de ese tema de la innovación. La confiabilidad técnica, decíamos que es esa confianza que generamos con lo que nosotros hacemos. Entonces, nos dice que es esa capacidad para aplicar sus conocimientos técnicos, generando soluciones prácticas a problemas complejos con altos estándares de calidad en beneficio de la entidad. Un ejemplo práctico sería un soporte técnico. Aquí nos dice situación, un tecnólogo debe resolver problemas técnicos en equipos de oficina que afectan la productividad, ¿sí? Entonces, pues que aquello que diga la persona efectivamente cumpla con esos lineamientos y de altos estándares de calidad, ¿no? El nivel básico demuestra compromiso, pone conocimiento al servicio e identifica el problema. El nivel intermedio comprende el problema complejo, obtiene resultados y brinda soluciones oportunas. Y el nivel avanzado es referente de consulta. Recuerdan, siempre ahí va a ser la clave, es pregúntele ser esa persona que es referente de consulta, creando soluciones a alta complejidad, traduce conocimientos en acciones. Aquí los estándares de calidad son claves dentro de este tema de la confiabilidad técnica, que implica resultados con precisión, oportunidad y efectividad. ¿Qué comportamientos encontramos en el ser, que es la actitud? Un compromiso y diligencia, poner conocimiento al servicio y colaborar con ética. El saber es el conocimiento, conocimientos técnicos, experiencia en especialización y actualización permanente. Y en el hacer, que es la habilidad, identifica problemas, genera soluciones prácticas y supera estándares de calidad, ¿sí? Áreas técnicas que pueden darse este tema en sistemas y tecnología, gestión documental, soporte técnico, infraestructura, seguridad de la información. Por ahí pueden ir los casos, por ejemplo, de las preguntas.
Los beneficios de esa confiabilidad, pues reducir las necesidades de supervisión. Una persona que llega a este nivel avanzado donde es referente, pues obviamente tiene menos supervisión. Aumenta la productividad, mejora la imagen institucional y genera confianza. Llegamos entonces ahora a este resumen del nivel asistencial. En este nivel asistencial, entonces nos dice que están los secretarios ejecutivos, auxiliares administrativos y auxiliares operativos. Está el manejo de la información como esa capacidad para salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información personal e institucional necesarias para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la normatividad de la Contraloría. ¿Qué comportamientos encontramos en la actitud prudente en el manejo de información, responsabilidad y confidencialidad y colaborador en ese manejo de información? El conocimiento, documentos de gestión, manejo de documentos de gestión documental, normatividad de manejo, políticas de seguridad. Y en el hacer, organiza la información, facilita el acceso y procesa y tramita. ¿Mm? Tipos de información pública, debemos, por ejemplo, reconocer cuál es la información pública que es de acceso libre, cuál es la información que es reservada, que tiene un acceso restringido, y cuál es la información confidencial que es acceso estrictamente autorizado. Recuerdan ahí en el nivel avanzado que decíamos que poder reconocer e identificar a quién le damos información, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, esta información es pública, es de acceso libre, entonces puedo compartirla. Esta información es reservada y tiene acceso restringido a ciertas personas. Necesito un visto bueno, necesito seguir un protocolo. O esta información que es confidencial y es acceso estrictamente autorizado, quiere decir que necesito un visto bueno para dar información. Entonces, clave que ustedes identifiquen para que puedan también manejar mejor las opciones de respuesta, estos tipos de información que se dan. Nos dicen un ejemplo, un secretario ejecutivo tiene acceso a información sensible de reuniones de alta dirección, ¿cierto? Entonces puede pasar porque usted está invitado allí para que tome el acta, porque acompaña a su jefe a esas reuniones, etcétera. En el nivel básico nos dice que la persona debe ser prudente, maneja con responsabilidad la información y comparte solo con destinatarios. El nivel intermedio conoce los documentos de gestión, se actualiza sobre la normativa y organiza la información. Y en el nivel avanzado propone estrategias de mejora, es colaborador y aplica criterios técnicos. ¿Qué es fundamental también que ustedes conozcan para esta competencia de manejo de información? Algo que se denomina la triada de la seguridad de la información. La confidencialidad, que tiene que ver con solo acceso autorizado. La integridad, que es de que la información esté completa, si es una base de datos, que la información esté íntegra, completa. Y la disponibilidad, el acceso cuando se necesite, que sepa dónde está la información. Ese acceso está en la nube, está en una carpeta en la nube o está en una carpeta física, en qué archivo, en qué tipo de archivo debe estar. Eso tiene que ver con la disponibilidad. Buenas prácticas para que tengan en cuenta allí en las opciones de respuesta. No compartir contraseñas, bloquear pantallas al ausentarse, usar canales únicamente oficiales, o sea, solamente el correo electrónico institucional y aquellos canales que ustedes tengan institucionales. Verificar siempre los destinatarios, a veces por el afán, se nos va a personas que no son, etcétera y mantener respaldos, los famosos backup de la información. Estas son prácticas de situaciones que podrían llegar allí como casos, ¿vale? El seguimiento de instrucciones nos habla de la capacidad para atender las instrucciones específicas recibidas y los lineamientos normativos técnicos y administrativos que apliquen en el desarrollo de las funciones. ¿Qué comportamientos están allí asociados? En el ser, actitud, compromiso con el trabajo, disciplina personal, mantiene el control emocional. En el saber, comprende instrucciones, verifica la comprensión de esas instrucciones e identifica normas. En el hacer, que es la habilidad, revisa normas periódicamente, aplica procedimientos y reconoce instrucciones. ¿Mm?
¿Qué tipo de instrucciones podemos nosotros tener para que también pueden ser casos que aparezcan allí o situaciones que aparezcan en las preguntas? Nosotros podemos recibir instrucciones orales, que son indicaciones verbales, escritas, que pueden ser por correos, memorandos, circulares, resoluciones, etcétera. Procedimientos que ya son normas y protocolos que nos pueden llegar. O sea, así nos pueden llegar diferentes tipos de instrucciones. Un ejemplo, un auxiliar administrativo debe seguir protocolos establecidos para la atención al público en ventanilla. ¿Sí? O sea, por más de que pues, yo deba tener unas habilidades para estar allí en la ventanilla atendiendo público, pues debo seguir esos protocolos establecidos, conocer el protocolo, cómo se maneja un cliente difícil, un usuario difícil, etcétera. ¿Cuáles son los niveles? El nivel básico realiza monitoreo permanente, comprende e interpreta las instrucciones. En el nivel intermedio muestra disciplina, verifica la comprensión, identifica normas y procedimientos. Y en el nivel avanzado revisa normas periódicamente, aplica procedimientos y reconoce instrucciones. El seguimiento nos dice que es igual a cumplimiento más compromiso. No es solo obedecer, sino comprender el porqué de las instrucciones y ejecutar con compromiso. Algunas claves que pueden aparecer allí con relación a la comprensión de esas instrucciones, que pueden ser como situaciones que aparezcan en preguntas. No está mal, o sea, no está mal repetir instrucciones con las propias palabras, hacer preguntas de clarificación, confirmar con el emisor y tomar notas escritas. Y la tercera competencia de este nivel asistencial tiene que ver con ese manejo de herramientas y recursos, donde nos habla de la capacidad para realizar un uso efectivo de esas herramientas y recursos que se les brinda que brinda la entidad para innovar y mejorar en procesos o procedimientos de la entidad. Ejemplos prácticos nos dice equipos de oficina. Un auxiliar operativo debe dominar el uso de un equipo de oficina, el software y recursos tecnológicos. O sea, eso debemos llegar allí. ¿Qué niveles? En el básico reconoce la importancia, adquiere conocimiento, utiliza fuentes necesarias. En el intermedio nos dice que opera eficientemente, coopera con los aportes y se mantiene actualizado. Y el nivel avanzado es experto en manejo, propone mejoras e innova los procesos que yo hago con esas herramientas y esos recursos. ¿Qué comportamientos están allí asociados? En el ser reconoce la importancia de esos recursos, coopera con aportes y es responsable y honesto en el manejo de esas herramientas y recursos. En el saber, el conocimiento para uso adecuado, lineamientos y normativas, y está actualizándose sobre los cambios. En el hacer, es la habilidad, utiliza recursos para apoyo, opera eficientemente, es experto en ese manejo. ¿Qué herramientas y recursos pueden estar relacionados allí en los casos tecnológicos? Computadores, impresoras, etcétera, software, aplicaciones, sistemas y materiales, como les decía, papelería e insumos. Em, Principios de uso eficiente, el aprovechamiento al máximo, cuidar y mantener, proponer mejoras, minimizar el desperdicio, reportar fallas, compartir conocimientos. Esas son clavecitas que a ustedes les puede ayudar a identificar opciones de respuesta adecuada. Bueno, em, preguntas, comentarios, reacciones, ¿cómo terminamos la sesión de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Completamente claro o completamente confuso? Gracias por esas manitos arriba. Muchas gracias. Ya, sí. Mañana vamos a ver la de teletrabajo. Entonces, mañana arrancamos con esa de teletrabajo y vamos a profundizar en esa. No sé si alguien la tenga dentro de sus ejes temáticos, no sé, ahí sí. Pero de todas maneras la vamos a ver mañana para finalizar. Y esto, recuerden, esta es
resume lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, en el técnico, que son los tecnólogos grado uno, recuerden que todas sus competencias, tanto las institucionales como las específicas de su cargo, las deben tener en avanzado, avanzado, todas. Y en el técnico, en el asistencial, sí hay diferencias. Entonces, todas las institucionales en avanzado, todas las institucionales en avanzado, el manejo de información, seguimiento de instrucciones, sí cambia. Entonces, ustedes revisen quiénes la pueden tener en avanzado y quiénes la pueden tener en intermedio, que son las opciones que nos da allí el diccionario, pero por favor revisen muy bien el tema del nivel que les piden en sus ejes temáticos, ¿sí? O sea, imagínense, tenemos acá 162 personas, no sé a qué cargos se presentaron, entonces ustedes como tarea tienen que hacerlo eso. Muchas gracias por su comentario. Sí, la clase de mañana también es para nivel técnico y asistencial, así es, Luisa. Vamos a ver el teletrabajo porque ahí aparece teletrabajo. Vamos a hacer un par de casitos de ejemplo y van a tener el tiempo para que hagan la prueba de 50 preguntas, un tipo de simulacro, para que tengan aquí el tiempo y lo hagan. ¿M? El nivel profesional empieza el jueves, María Carvajal, María S. Carvajal. Empezamos el jueves, viernes y la próxima semana empezamos profesional, ejecutivo y asesor el jueves. Saludos, gracias desde Antioquia, gracias Patricia. Bueno que sientan que estos son aportes para el proceso. Julián, no sé si estás ahí, si tienes mensajes para las personas. Muchas gracias a Armando por las bendiciones. ¿Mm? Entonces, allí está. Ahí está la doctora Olga. Doctora Olguita, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos y todas. No las había saludado porque qué jartera. Todos los días yo saludándolos por la mañana al ingreso y quitándoles 5 minutos de tiempo. Pero al terminar, sí quería agradecer a usted, mi doctora, el resumen y además decirle a los compañeros que lo que ella les ha dicho en este último pedacito, vea que es muy cierto. Compañeros, abran la convocatoria, abran la convocatoria, miren realmente cuál es el eje temático. Hay unos ejes temáticos que están determinados para el cargo. Entonces alguien me dice, no, es que yo me presenté al nivel asistencial y el nivel asistencial desde el nivel operativo hasta el nivel 5, que es el ejecutivo asistencial, parecía que fuera el mismo, y resulta que no es el mismo. Tiene unas características esenciales. Por favor, la convocatoria individual es importantísima. Es importantísima. De hecho, creo que la primera instrucción que se les dio es preséntense a un cargo cuyos características hagan que ustedes superen los requisitos que se les pidió para ese cargo, ¿cierto? Casi todos deben estar como en esa situación de superar requisitos para el cargo en el que se presentaron, pero posiblemente también haya personas que solamente cumplen con el mínimo de los requisitos, entonces habrá que mirar la calificación de la hoja de vida. Tarea, nuevamente les digo, compañeros, por favor, revisen la hoja de vida. Ya en este momento ya ustedes con la resolución deben saber qué puntaje tienen en su hoja de vida. ¿Sí? Si ustedes miran y cogen la resolución, ahí les dicen cuántos puntos hay por una carrera, cuántos puntos habría por dos carreras, cuántos puntos habría por una especialización, por una maestría, por cada uno de los cursos, cuántos puntos les dan, y ya ustedes van a saber. Yo creo que los que tienen más de 2 años acá en la Contraloría ya deben tener el 10% de la hoja de vida. Pero en las competencias básicas y en las competencias funcionales de cada cargo, abran esa bendita convocatoria, léanla y revisen, contrasten uno frente al otro, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias básicas? ¿Qué les están pidiendo en ese cargo específico? Y, ojo, recuerden ustedes que hay unas convocatorias que son generales, generalísimas, como por ejemplo, ayer estábamos revisando las de participación ciudadana. Las de participación ciudadana, quienes se presentaron a participación ciudadana en general, ahí les dicen que cuáles son las funciones de la delegada, cuáles son las funciones de cada una de las tres direcciones. Esta delegada general y transversal
es una delegada especial porque tiene 3 direcciones, es casi una de las únicas que tiene 3 direcciones. Pero cada una de las direcciones tiene sus propias funciones, ¿cierto? Están determinadas. Sin embargo, si se presentó para la general, que es la participación ciudadana, pues tienen que mirar las funciones del despacho. En los despachos no hay gente, en los despachos no hay sino los asesores que allí mandan. Las funcionarios, las personas ejecutoras, están en las direcciones de cada una de las dependencias, ¿cierto? Generalmente eran 2 direcciones, la DBF y la DES, la Dirección de Estudios Sectoriales y la DBF, que es la Dirección de Vigilancia Fiscal, para los 14 sectores de la Contraloría. Para las otras son generales transversales, generales delegadas del despacho del Contralor, son 5. En virtud de eso, yo quiero complementar un poquito el tema de mi doctora y decirles, compañeros, la prueba del examen debe estar necesariamente con la norma anterior, con las normas que rigieron en el momento en que se presentó la convocatoria. Entonces, si ustedes para este momento, en la Contraloría generalmente estamos sacando normas y resoluciones organizacionales y resoluciones de cada dependencia, pero el examen va a versar sobre lo que estaba vigente en el momento en que sale la convocatoria, ¿sí? Entonces, es algo muy importante para que lo tengan en cuenta. No les va a salir lo que haya sido de creación de hace un mes, 2 meses, ni lo de ahoritica, porque pues eso no es así. Entonces, quería solamente saludarlos con eso, decirles que son los guerreros, son importantes para la Contraloría. Yo sé que se van a quedar. Y vuelvo y les digo, va a ser un honor dejar mi casa en manos de ustedes. Muchas gracias, compañeros. Un feliz día. Gracias, Doc, por ese mensaje. Quería preguntarles, ¿alguien no sabe bajar los ejes temáticos? ¿No sabe dónde está? No le dé pena, es el momento. ¿Alguien no sabe cómo se descargan? Y les explicamos. Bueno, parece que, porque es súper importante que entren allí a la página donde dice inscripciones y ustedes entran con su clave y van bien arribita donde está a la derecha y dice ejes temáticos y ahí los pueden ver, ahí los pueden ver, por favor, ¿sí? Porque de pronto, si alguien no sabe, a veces por pena, no sé qué, pero ya todos tienen que tenerlo. Y segundo, yo les compartí con Julián un Excel donde ustedes ahí ese Excel les suma pueden ya sumar los puntos de, yo hice un curso de 400 horas, me vale tanto, yo hice un curso de 50 horas, me vale tanto, y el mismo Excel ya les dice cuánto puede ser el puntaje, o sea, ese puntaje, como lo dice la doctora, ya estaba el TEP, o sea, ya uno sabe, tengo el 10% asegurado o tengo 8% asegurado, pues depende la hoja de vida de cada persona. Ujú. Bueno, entonces ahí está. Entonces cuídense mucho, nos vemos mañana, doctora, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos. Como decía la profesora, en el transcurso de la tarde vamos a ir enviando a todos los correos las respectivas grabaciones. Que tengan un excelente día. Hasta luego.